Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Zapata Camiones Guadalajara, distribuidor autorizado Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de cómo ayudan a mejorar la movilidad los datos que generan consultoras y plataformas de transporte. Nos acompañan Miguel Andrés Castillo Rangel, coordinador técnico de proyectos de la Gerencia de Movilidad Urbana y Regional en Suramérica de Cal y Mayor. Alberto Marín, director del Departamento de Movilidad Urbana Sustentable de IDOM en México. Angelo Raimondi, director de Helicon. También nos acompaña Víctor Alvarado, coordinador de transporte eficiente en el Poder del Consumidor. ¡Comenzamos! Es un gusto saludarlos una semana más en Diálogos de Movilidad en Casa. Gracias por acompañarnos. Tratamos siempre de llevar temas de interés para ustedes y hoy no es la excepción. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y descarguen nuestra edición correspondiente al mes de noviembre. Gracias por acompañarnos y vamos con el titular de este espacio, Fernando Sánchez Kroll. Gracias, Cris. Buenas noches. Gracias a toda la gente que nos sigue en vivo y a toda la gente que nos seguirá en las repeticiones de Diálogos de Movilidad. Pues hoy seguimos aprendiendo. Estos diálogos nos ayudan para comprender todo el ámbito que acompaña a estos temas tan interesantes como es la movilidad en las ciudades de México. El tema de hoy son las consultoras en movilidad y transporte, esas empresas de consultoría que acompañan los proyectos en las ciudades del país. Y qué mejor, ustedes lo vieron en la presentación, 4 referentes, 4 expertos en esta materia que compartirán con nosotros en qué consiste este trabajo tan interesante que es acompañar los proyectos desde la visión de una empresa consultora. Saludo con muchísimo gusto a Alberto Marín. Él es director del Departamento de Movilidad Urbana Sustentable de IDOM en México. Alberto, ayúdanos a entender cuál es el trabajo, cuál es el papel que juegan una empresa de consultoría en transporte y movilidad en los proyectos de las ciudades de México. Pues bajo mi punto de vista, de acuerdo, bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes, ¿no? Gracias. Pero básicamente, en un principio el trabajo era generar los argumentos técnicos objetivos que permitieran ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, contar con los modelos matemáticos, contar con los datos duros, contar con la representación gráfica y el análisis de dinámica territorial y urbana para poder decir a nuestros clientes qué puede ser lo mejor para ellos, ¿no? Cargarnos de algún modo de razón y tener esto preparado. Pero con el paso del tiempo nuestro trabajo ha evolucionado necesariamente hacia un trabajo en el que tratamos de buscar o debemos tratar de buscar la generación del cambio con el trabajo que hacemos. Normalmente estamos acostumbrados a que nuestros proyectos, pues, en muchas ocasiones no terminen de ejecutarse e implementarse y ese es el papel o ese es el cometido más importante que creo que tenemos ahora. Estructurar y armar un discurso que haga convincente el proyecto y que además permita vender la necesidad de que ese proyecto hace falta y es bueno para la colectividad, ¿no? Entonces yo creo que nuestro trabajo ha ido evolucionando y tiene que ir evolucionando hacia un trabajo muy enfocado en la comunicación y en la pedagogía de todo lo que hacemos para poder conseguir buenos proyectos y proyectos que sean ejecutables. Gracias, Alberto. Es súper interesante saber cómo surgen, porque incluso yo, lo confieso, creo que en su momento eran necesarias este tipo de consultores, de consultorías, porque la mayoría de los tomadores de decisiones en el país no eran técnicos. Entonces, ahora en las nuevas administraciones, pues comienza a haber perfiles técnicos ya en algunas direcciones, tomando algunas decisiones también o aconsejando a otros. Pero, ¿qué tanto hay de eso, Miguel? ¿Qué tanto hay de que nacen justo porque no había técnicos tomando decisiones? Y aún en la mayoría de las ciudades de México no hay técnicos tomando decisiones en materia de movilidad.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están observando. Sí, digamos que históricamente el consultor, como mencionaba Alberto, pues ha cumplido ese rol de guiar técnicamente y suplir deficiencias que podía haber dentro de las organizaciones gubernamentales en cuanto a capacidad técnica, en cuanto a recursos también, digamos, para poder ejecutar la planeación de estos proyectos. Con el paso del tiempo, sobre todo las ciudades grandes, han tenido un fortalecimiento institucional. Hoy, yo les hablo desde Bogotá, aquí, y por mi conocimiento también de Ciudad de México, se cuenta con instituciones muy fuertes en cuanto a capacidad del personal. Sin embargo, también como mencionaba Alberto, hay una evolución del rol también del consultor. Y a pesar de que las instituciones cuenten con profesionales y técnicos muy capacitados, igual se requiere tener todavía una visión estratégica un poco alejada de la administración, y en ese sentido el consultor aporta una visión externa, aporta unos recursos que también al gobierno le cuesta también generarlos. Y en algunas zonas de Latinoamérica aún no se cuenta con esa capacidad y todavía el consultor suple eso. Entonces yo creo que hay dos instancias en estos momentos. Por un lado tenemos el rol tradicional donde ante las deficiencias o de pronto áreas de oportunidad que tienen las instituciones, el consultor brinda ese conocimiento técnico, ¿cierto? Pero también en aquellas en las que tienen las capacidades, no hay que perder de vista que ellos están en una planeación más diaria, más operativa, más táctica, y el consultor cumple con un rol mucho más estratégico, más de visión, e insisto, siempre va a tener unos recursos para aportar. A veces privado, como los consultores, les es más fácil innovar, estar en el estado del arte, actualizarse y traer esos conceptos que muchas veces a las instituciones públicas les cuesta. Entonces, creo que sigue siendo muy funcional y evolucionaremos para seguir acompañando y transformando la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Ángelo Raimondi, en ese sentido, y yendo por el mismo tenor, ¿cómo conviven entonces las autoridades de una ciudad con una empresa de consultoría en desarrollo urbano, movilidad, transporte? Muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Efectivamente, un punto muy importante es convencer del valor de los proyectos y el otro dar este acompañamiento, ¿no? Sobre este punto, el acompañamiento estratégico es fundamental y creo también que hoy en día hay muchas más disciplinas con respecto a lo que viene en el pasado. Entonces el rol del consultor o de la empresa de consultoría es también acompañar en esta transversalidad que involucra no solo áreas de movilidad, sino áreas, por ejemplo, de calidad del aire, seguridad. Vaya, es multidimensional el contexto. Entonces yo creo que ahí es donde, a pesar que hay muchos más perfiles técnicos en los gobiernos, nuestro rol sigue importante, sigue siendo importante. Sin duda, por toda la experiencia que ya traen, con todos estos años de experiencia, trabajos, datos que han generado, de eso me gustaría hablar un poquito más adelante. Pero, Víctor, hablan de algo importante previo a que ahora te consulte, lo difícil que es convencer, cómo convencer y a quiénes convencer cuando estás presentando un proyecto. Esa es una tarea difícil de todos los que se dedican a esto. Ya, gracias. Creo que ya se mencionó esta parte de la parte de la consultoría, de justificar técnicamente el requerimiento que se hace, pero de repente hay otro interesante que es cuando presentas el proyecto a una autoridad, ¿no? Ha pasado en muchas ocasiones, he tenido la oportunidad de trabajar en gobierno, hacer consultorías a título personal y de repente, bueno, en esta ocasión, colaborar en una organización no gubernamental. Entonces tengo estos tres ángulos y en ese sentido te enfrentas a veces en escenarios donde el gobernador en turno literalmente te exige un proyecto a la medida de su pensar, a la medida de cómo él lo ve, y entonces aquí uno de los grandes impedimentos para que muchos de estos proyectos sean fructíferos es lograr convencer al gobernante en turno. O sea, si bien desde la parte técnica se logra sustentar técnicamente y se ofrece un abanico de opciones y posibilidades que puedan cumplir los requerimientos no solamente técnicos, sino de ciudad, a veces te enfrentas a ese escenario. Y entonces, en ese sentido, hace rato lo mencionaba Alberto, ¿no? De cómo ha evolucionado esta parte, por un lado la parte pedagógica,
pero por el otro lado la parte de comunicación, pero creo yo que algo que falta en las consultoras es la parte política, ¿no? Es decir, que si no lo haces de esta manera vas a tener posteriormente un costo político, ¿no? Y de repente, lo voy a poner rápidamente, en algún momento se vino la oleada de los sistemas BRT. Todas las ciudades querían, o el gobernador en turno quería implementar un corredor BRT como el Metrobús de la Ciudad de México, como el Transmilenio de Bogotá. Pero realmente estos proyectos no se ajustaban al contexto urbano de la ciudad, ¿no? Y entonces tú como consultor le dices, híjole, no es la solución, o sea, no es la solución un BRT, puede ser un sistema estructurado con otras características, no, pero yo lo quiero. Ok, se hace, pero posteriormente ese proyecto a los 2 años, a los 3 años, y me alargué porque la verdad es que ha ocurrido en algunas ciudades al año, ese proyecto se tronó y realmente el papel del consultor, o sea, no fue la culpa del consultor. El consultor ofreció una serie de opciones, pero realmente el gobernador tomó esa opción. Entonces creo que ahí falta afinar esa parte de cómo convencerlos políticamente, ¿no? Y de que puede haber ahí un golpe más adelante en su carrera política. Gracias. Deja un tema, Víctor, aquí sobre la mesa que vale la pena seguir platicando de él. Las consultorías, sustentabilidad, viabilidad versus proyectos ya arraigados o pensamientos que tienen que ver con las autoridades en un proyecto de gobierno político. ¿Qué tanto se puede dejar una visión clara, respaldado en cuestiones técnicas y no sucumbir ante las presiones que el propio cliente te está poniendo sobre la mesa? Miguel, platícanos, por favor. Bueno, es un punto bien interesante. Digamos que de la experiencia que hemos tenido nosotros, en efecto, siempre se da esa discusión técnica y política, sobre todo cuando de la otra parte, y en esto recordemos un poco lo que veníamos hablando, no hay tanta fortaleza técnica en las instituciones. Creo que cuando hay fortaleza técnica es más fácil, digamos, que estos argumentos técnicos ponderen sobre los políticos, cuando no es una labor más compleja. Pienso que siempre hay elementos que llevan a hacer entender, digamos, que las decisiones tienen un costo, como mencionaba Víctor, no solamente político, sino social y económico. Entonces, las evaluaciones que uno hace, donde uno presenta alternativas, evalúa esos escenarios y los discute, es muy importante el presentar esos beneficios, esos costos que tiene, para que la autoridad evidencie, digamos, y no solamente se quede en su visión política. Ahora bien, siempre podrá persistir la voluntad política y uno como consultor pues estará en mantenerse firme, digamos, dentro de también sus convicciones y el conocimiento que tiene y la convicción que le dan sus evaluaciones técnicas. Y en eso también creo que es importante ir vinculando la participación de la ciudadanía. Digamos, ahorita el proceso de participación ciudadana le da a uno, también como consultor, un mejor entendimiento de cuál es la necesidad, porque a veces uno puede ser muy técnico, pero también es importante escuchar, ver qué necesidades tiene, qué visión de ciudad y de sus soluciones desean. Y en ese sentido creo que ahí entra un tercer actor que ayuda a dirimir un poco estos conflictos, porque ningún político, por más que tenga una visión, va a ir en contra, digamos, de lo que piense o de lo que plasme la ciudadanía. Entonces ahí puede ser un punto importante para construir mejores proyectos y también para dirimir posibles diferencias. Pero insisto, creo que nuestra labor social es pues brindar proyectos que efectivamente contribuyan y brinden valor a la vida de las personas y no ceder, digamos, ante ser muy claros con cifras. Y las cifras siempre ayudan a convencer. Sinceramente, cuando uno habla de temas económicos, cuando uno habla de temas de beneficios y cuando vincula a la sociedad, eso ayuda a que haya una mayor comunión entre ambas partes. Justo para allá iba con Alberto. ¿Qué tan importante es hacer los estudios y presentar números y presentar estudios para poder convencer o cambiar un proyecto y convertirlo a algo mucho más viable? ¿Te ha resultado, o bueno, recuerdas en algún proyecto que esto te haya dado la oportunidad de cambiar por completo algo que ya estaba o que se quería construir? Mira, en esta parte, y como he tocado ahora mismo también el tema Miguel, es muy importante el trabajo con la ciudadanía. Tanto para gobierno como para ciudadanía, proporcionar datos duros y análisis técnicos serios y rigurosos y demostrar que tienes pues, un gran conocimiento de la situación te permite soportar mejor y aportar mejores soluciones a los proyectos. En el caso que también comentaba Miguel, pues lógicamente
nosotros como consultores hacemos fotografías estáticas, estamos visitando, viviendo en una ciudad, pero no llegamos a tener el feeling de lo que ocurre a lo largo de todo el año, de lo que ocurre, de cómo se comporta la ciudad en general, ¿no? En tal sentido, pues es importante contar con la combinación de los dos. Normalmente cuando un proyecto, recientemente ahora mismo, por ejemplo, hemos estado desarrollando un proyecto, un corredor de bus eléctrico en San José de Costa Rica, que estaba inicialmente como un tranvía, ¿no? La propuesta de análisis inicial que se tenían, los estudios realizados en años anteriores, pues decían que el tranvía era la alternativa más factible posible y la mejor para la ciudad. Realizando otro tipo de análisis, realizando modelaciones matemáticas, viendo y demostrando y evidenciando que las inversiones, el costo total de pertenencia y otros parámetros de comparación técnica, pues arrojaban una comparación muy desfavorable a la tecnología tranviaria, pues al final hemos llegado a convencer de que la alternativa necesaria para que esto pueda ocurrir o para que este proceso o este proyecto se lleve a cabo, este correo de transporte simplemente, pues es un autobús eléctrico, ¿no? Y ese es un ejemplo de un trabajo de modelación, de soporte técnico, pero también de comunicación, porque vuelvo a insistir con ese tema, un buen proyecto mal comunicado, con un mal relato, que no esté bien estructurado y que no esté bien presentado, se va a convertir en un mal proyecto por necesidad. Un proyecto normal, ejecutado bien, con cierta solvencia técnica, sin ser sobresaliente, pero bien comunicado, bien enfocado, se convierte en un buen proyecto y se convierte en un proyecto que puede cambiar las ciudades, ¿no? Claro. Ángelo, en ese sentido, ¿cuál es qué pondera para que un proyecto pueda llevarse desde el análisis técnico hasta su implementación? ¿Qué factores en tu experiencia son los que más peso tienen para que logre el éxito de un proyecto? Además del análisis técnico, se ha mencionado los datos duros, pero por un lado también la comunicación, socialización del proyecto. No sé si nos puedas dar una visión muy general de esto. Yo creo que tanto Miguel como Alberto tocaron puntos muy interesantes sobre esta línea. Evidentemente la parte técnica es importante y en esto creo que hay un elemento muy interesante acerca de los datos que te pueden permitir hacer estas evaluaciones con una frecuencia mucho más alta como estábamos acostumbrados en el pasado. Y ya hay múltiples fuentes de información, inclusive abiertas. Entonces, yo creo que eso es algo que podemos aprovechar y los propios gobiernos pueden aprovechar en el día a día. La otra parte que mencionó Miguel es el tema del elemento de la ciudadanía. Por datos también yo cuento encuestas o mediciones acerca de qué piensa o siente acerca de estos proyectos y creo que finalmente le sirve también al gobierno para tomar la decisión o a nosotros para de cierta manera orientarla. Y finalmente la comunicación. Entonces, yo creo que estos elementos son una tríada que orienta el eje del proyecto. Súper interesante porque creo que con esto nos ayudan a muchos a entender cómo funciona y cuál es el papel que juegan, cómo van guiando, como lo dicen ustedes. Y a mí también me gustaría partir ahora preguntándoles qué tipo de información generan, porque cuando hablamos en algunos reportajes de temas distintos, como por ejemplo tecnología, vemos como muchas consultoras o las mismas plataformas de movilidad están generando muchísimos datos que podrían o son base para tomar decisiones y también para generar políticas públicas. ¿Qué tipo de información es la que prevalece en las consultoras? Te preguntaría, Miguel. Bueno, en las consultorías, Ángelo mencionaba que cada vez hay más diversidad en el tipo de estudios que realizamos y en las especialidades en las que también participamos. En el Grupo Calimayor nosotros hemos históricamente participado en estudios de recopilación de información de tráfico, principalmente volúmenes de vehículos, velocidades, realizamos encuestas de origen-destino para preguntarle a la gente dónde va, hacia dónde va, por qué razón y demás. Pero últimamente, digamos, se han generado otro tipo de soluciones, otro tipo de datos y otro tipo de análisis. Por ejemplo, me gustaría destacar elementos relacionados con cuál es la capacidad
de acceder de las personas a un servicio de transporte, cómo ese servicio de transporte puede condicionar el acceso a un servicio de trabajo, a un servicio de educación. Y en ese sentido hemos ido enriqueciendo, digamos, los análisis, hemos ido incorporando otros elementos. Mencionábamos también el tema ambiental con todo el tema de flota eléctrica, que es importante, digamos, trascender los servicios de movilidad hasta estas nuevas tecnologías. Allí también tenemos unos datos generados de cuáles son los consumos energéticos, cuáles son los impactos medioambientales que nosotros estamos generando diariamente con nuestros desplazamientos, o cuáles son los impactos, por ejemplo, sobre otras personas, bien sea por accidentalidad o sea por consumos, por demoras en los viajes. Entonces, cada vez tenemos más información, cada vez aportamos más valor agregado a esos datos y como les digo, creo que hemos pasado de un tema técnico de mediciones a poder entender y mejorar experiencias de vida, calidades de vida de las personas y a transformar esa realidad. Entonces creo que el abanico de información que generamos cada vez es más diverso, cada vez es más rico y en ese sentido pues también con el desarrollo de tecnologías más adelante seguramente hablaremos, todavía más se facilita ese conjunto de datos. Víctor, sobre la importancia de los datos y bueno, y la utilización que no solamente le da la empresa de consultoría en un proyecto específico, sino en el acervo que se va creando a lo largo del tiempo y que se convierte en fuentes secundarias para futuros proyectos. Platícanos. Gracias. Como tal, bueno, voy a tener un ejemplo. Recientemente en la Ciudad de México, desde una labor de sociedad civil, la Coalición Cero Emisiones, contratamos a una consultora que nos hiciera los aforos sobre Avenida Insurgentes, ¿no? Nos entregaron los insumos correspondientes, hicimos el análisis de acuerdo a nuestra campaña, mostramos los resultados. Hay un dato de un comercial, de junio a julio, pues la ciclovía ha aumentado 191%, ¿no? Posteriormente, de la misma campaña nace la contratación de otro servicio, hacer una encuesta de percepción sobre la ciclovía Insurgentes. Y ahí teníamos, podría decir que hasta el momento hemos utilizado de la información que recibimos el 20%, porque tienes datos y con los datos puedes generar pues una infinidad de resultados, de interpretaciones, y digo, 20% es lo que ahorita hemos utilizado. Bueno, ¿cuál es la relevancia de contar con estos insumos o estos datos? Que teníamos dos bases de datos, dos fuentes de información, y esto nos permitió por hoy decir lo que al día la ciclovía de Insurgentes reduce 2.4 toneladas de dióxido de carbono. Hicimos ahí un mix de estos dos resultados, de estos dos trabajos de consultoría. La relevancia que cobra contar con estos estudios y con estos datos es que te permite calcular otro tipo de datos, otro tipo de insumos correspondientes a tu objetivo, ya sea desde la parte de sociedad civil, que en este caso estoy hablando desde esa perspectiva, pero también desde gobierno. Te pongo otro ejemplo, Metrobús. Metrobús suele hacer una encuesta cada 2 años con otros estudios de tránsito y demás. Y hoy por hoy tú sabes que Metrobús no te lo dice, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas tardan hasta 3 unidades que pasan para poder abordar. O sea, ese es un insumo que al menos yo conozco, porque, digamos, estoy muy metido y muy vinculado y tuve que hacer todo un proceso de pedir esta información, pero ahí está, y hoy eso a mí me permite exigirle por ejemplo, a los sistemas de BRT de diferentes ciudades, que es permitible, no es permitible dejar pasar desde la perspectiva del usuario 3 unidades para que las personas puedan abordar. Ahí ya de repente estamos hablando de que se están perdiendo hasta 25 minutos las personas, tiempo de vida para poder abordar una unidad. Y eso derivó de un trabajo de consultoría que como una de los, bueno, de alguno de los entes o empresas que ahorita, por ejemplo, están presentes, derivó, o sea, de forma secundaria, y tú estás generando también información. Ahora, yo aprovecharía el espacio y le preguntaría a cada uno de los representantes hasta qué grado, más allá de entregar ese insumo a las autoridades, se está compartiendo a la sociedad, a la ciudad, para generar más información. Y dejo esa pregunta en el aire. ¿Qué les parece si les voy pasando la palabra? Adelante, Miguel, adelante. Para que... Ángelo. Sí, yo también tengo algo que decir sobre lo que comenta Víctor, que me parece tremendamente relevante.
Normalmente las consultoras han tenido también un papel de inteligencia de las ciudades. Hay muchas consultoras que han trabajado en muchas ciudades y el trabajo que se ha producido en el marco y el contexto de estos trabajos o de estos proyectos, pues es una información que ha quedado reservada para el consultor. El consultor ha desarrollado complejos modelos matemáticos, ha desarrollado trabajos arduos y duros y demás, y al final es poca la información la que le queda a las ciudades. También culpa en parte de que las ciudades no han contado con técnicos que exijan que los consultores dejen la información en bruto para que sean luego trabajadas, ¿no? De algún modo existe, yo creo que una praxis poco ética por parte de las consultorías de no dejar estos modelos matemáticos, de no dejar fácil el acceso a la información y de quedarse eso para sí mismo cuando es un patrimonio por el que paga el cliente. En ese sentido, debemos ser pues conscientes de que nuestro trabajo sirve para cambiar las ciudades y que la posibilidad de cambiar las ciudades, de tener pues mejores proyectos, también pasa porque nosotros como consultores compartamos nuestro trabajo y no nos lo quedemos. En ese sentido, es muy relevante, es muy importante que toda la información que desarrollemos quede de la manera más cruda posible en manos de la administración para que la administración luego decida qué hacer. Si te contrata y sigues trabajando para las ciudades, está perfecto. Si no te contrata, está perfecto. Habrá otro consultor que agarre tu información y que trabaje muy bien con tus datos. Entonces, específicamente yo creo que hay que reclamar y es especialmente importante que las administraciones exijan todo el trabajo desarrollado por los consultores para que éticamente puedan ser pues usados los datos en consultorías posteriores para cambiar la ciudad. Entonces, lo que dice Víctor tiene una gran aplicación práctica para nuestro trabajo y tiene además una labor de corresponsabilidad como ciudadanos en las ciudades en las que trabajamos. No podemos hacer que la información sea nuestro rehén para que nos vuelvan a contratar otra vez. Tenemos que dar toda la información, tenemos que compartirlo todo. Y el conocimiento también. Sí, Perfecto, Miguel. yo les compartiría una experiencia aquí, insisto, en las salas de Bogotá. Aquí es muy abierto ese tema ya de compartir la información. Y creo que se ha entendido, pues es que esto es una construcción colectiva. Y aquí, pues, no solamente somos los consultores, y como mencionaba Alberto, no es un solo consultor. A mí, en particular, si hay otro consultor que me deje un insumo que me permita a mí construir sobre ello, evaluar o explorar otras posibilidades, o bien a la institución o a la entidad pública hacer lo mismo, creo que eso es muy enriquecedor. Eso, entendemos que también, digamos, de una consultoría siempre está marcada en un plazo, un alcance, un presupuesto, y en ese sentido, pues, tiene que tener un fin en el que, digamos, se acaba su proceso, pero debe entenderse que ese desarrollo que se hizo o esas evaluaciones que se hicieron sirven de insumos para otro. Y le insisto que aquí en la experiencia que hemos tenido en el grupo, por ejemplo en Colombia, ha sido muy enriquecedora en ese sentido, porque la información por contrato, como mencionaba Alberto, pues es de carácter público. Y digamos, uno tiene que ceder eso que recopiló, tiene que entregarse, tiene que darse en unos formatos estándar. Muchas veces algunas instituciones con más fortaleza técnica lo exigen así, otras no tanto. Pero eso es muy valioso y nosotros mismos lo estamos experimentando, por ejemplo, en esta época de la pandemia, donde la dificultad de recopilar información nos ha llevado a identifiquemos qué otros datos disponibles hay de otros consultores o de otras instituciones que sean públicos, y en ese sentido es muy valioso el que se quede ese conocimiento, ese concepto de construcción colectiva, de entender que trabajar sobre lo construido, y realmente ha sido muy enriquecedor para nosotros el tener esa visión, digamos, de trabajo conjunto con otras instituciones y con otros consultores. Ángelo. Sí, a mí me gustaría construir sobre estas aportaciones excelentes, muy buenas, hundiendo sobre este concepto de datos abiertos, evidentemente de las consultoras para el gobierno, pero no solo, sino que completamente abiertos para quienes puedan hacer algo con esta información, y también plantear modelos que ya se están usando en algunos países, donde la data para poder construir modelos deriva de un esfuerzo colectivo de la ciudadanía. Ya el número de dispositivos inteligentes, la Internet de las cosas, ha superado inclusive la población mundial. Entonces, todos nosotros como ciudadanos podemos generar información valiosa para construir modelos no solo de movilidad en diferentes trayectorias, y hasta yo creo que el modelo de
económico atrás de los datos se está transformando completamente. Hay ejemplos donde una marca de vehículos bastante famosa ya coloca una e-wallet, una cartera electrónica, donde si tú compartes los datos que recolecta tu vehículo de la carretera, puedes intercambiarlos por el peaje, ¿no? Entonces son modelos muy novedosos que al final del día te están retribuyendo por un servicio que estás dando a la comunidad, compartiendo los datos de tu vehículo, de tu teléfono celular, por ejemplo. Entonces yo creo que en los próximos años vamos a ver una transformación muy interesante desde este punto de vista. Me llama la atención algo de lo que comentas, Angelo, y es justo el hecho de que la información esté abierta para todos los que quieran consultarla después de que ustedes ya realizaron estos estudios. A nosotros nos ven muchísimos transportistas, nos siguen muchos empresarios del transporte y me gustaría consultarte, Víctor, ¿de qué forma ellos podrían utilizar esta información? Y sobre todo en esta época donde se les ha exigido transformar el servicio, reacomodar las rutas, ajustarse a tiempos en medio de esta pandemia, menos unidades, más unidades en ciertos horarios y días. ¿Cómo podrían estar utilizando esta información? Gracias. Bueno, primero que nada, mencionar que la forma en que se podría utilizar es buscar en primera instancia algún contexto, vamos a dejarlo así, urbano similar a la operatividad. Y suele pasar, o sea, de repente hay ciertos comportamientos muy similares que tú puedes adoptarlo. Sin embargo, sí quiero precisar que siempre tiene que haber un acompañamiento de una especialización, bueno, de especialistas conocedores del tema, decir, sí, este traje es a tu medida, o sabes que literalmente hay que afinar, hay que ajustar. Entonces, en ese sentido, por un lado, puedes tener una aproximación, una interpretación, pero sí siempre tiene que haber hay un acompañamiento. Por el otro lado, mencionar que este tipo de información, cuando uno le empieza a escarbar, ¿no? Cuando uno le rasca, te das cuenta que la información y esta data sí está disponible. Pero la verdad es que termina siendo un camino muy, 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 muy engorroso. Y por ejemplo, en primera instancia, hablando del contexto mexicano, tenemos el artículo 6 de nuestra Constitución que nos da esa facultad de tener acceso a la información. Entonces, esto es un mensaje a los transportistas que nos están siguiendo, ¿no? Que tenemos ese derecho de saber cómo se hizo ese estudio, cómo se implementó ese corredor, bajo qué principios. El artículo 6 nos da esa facultad. Y posteriormente, a nivel nacional, bueno, existe una ley de acceso a la información o de transparencia a nivel federal, y el artículo específico, el 132, nos da esa facultad. Entonces yo lo que invito es que de repente se busquen estos portales de transparencia. Tenemos ahí en el contexto mexicano Infomex, ¿no? Y siempre les recomiendo citar el artículo 6 y el artículo 132. Ese es tu respaldo, ¿no? Porque el 132 te dice que toda dependencia de gobierno, todo lo que haga, todo lo que haya procesado en un papel, todas estas peticiones, te las tiene que compartir, ¿no? Entonces, eso es como un principio básico. Ahora, por ejemplo, si tú entras a la página de Secretaría de Haciendas en el contexto mexicano, ahí vas a encontrar toda la cartera de proyectos federales que en su momento se autorizaron, por ejemplo, en el contexto que ahorita estamos hablando quizás de Banobras, ¿no? Todos estos proyectos de corredores de transporte masivo, toda esa información, todo lo que las consultoras que hoy, por ejemplo, están aquí, en su momento compartieron al gobierno federal, ahí está disponible, ahí está toda la base de datos, están los Exceles y demás, ¿no? Incluso, específicamente el caso de la Ciudad de México, en algún momento pedí la base de datos para la modelación que presentaron, un software especializado, es algo que se hace un contexto ya más amplio de Bici, me lo compartieron. Pero ¿cómo se logró eso? Es que tienes que rebuscarle y buscarle y poner las palabras, los argumentos específicos para que esa información tú la puedas utilizar y puedas disponer. Entonces, realmente, reitero, el mensaje para las personas que nos están siguiendo es, uno de los grandes caminos es los portales de transparencia. A nivel federal es el Infomex, y después cada uno de los estados cuenta con su propio portal de transparencia. El caso de Ciudad de México es Infomex MX, el caso del Estado de México es el SAIMEX, ¿no? Y pues sí les recomiendo que a partir de esto cada uno de los estados tiene su propia ley de transparencia. Entonces de repente termina siendo tan engorroso, pero bueno, quizás yo me dedico a esto y sí le tienes que ir buscando, pero la información está ahí disponible. Muchas gracias, Víctor. Y tocando
estos temas que hoy pones sobre la mesa, me gustaría, Alberto, que nos dijeras, porque además lo has vivido, cómo ha venido a abonar, a facilitar y a profundizar el trabajo de una consultoría con la tecnología que hoy se tiene disponible. Bueno, lógicamente la tecnología juega un papel clave en la realización de los estudios actualmente, ¿no? La posibilidad de hacer estudios de manera mucho más ágil y de manera mucho más rápida, pues es cada vez más notoria y es cada vez más relevante e importante para nosotros. Y en tal sentido, pues ha cambiado bastante también la forma en la que trabajamos o hacemos los proyectos, ¿no? Ahora mismo hay posibilidad de explotar en partes y con algunos operadores telefónicos, datos telefónicos, tener Big Data. Hay posibilidad de tener cierta información de conteos de autobuses, demanda, que ayuda también bastante en la formulación de propuestas, ¿no? Y pues viene a coadyuvar y viene a generar sobre todo la información necesaria para que todo esto funcione. Adelante, Ángelo. Yo creo que un tema que se está volviendo ya de dominio público es el concepto de gemelo digital, ¿no? Ya contamos con suficiente información para tener copias digitales de nuestras ciudades, de nuestras flotillas, y estos modelos nos pueden servir para predecir en tiempo real situaciones de negocio, situaciones de planeación urbana. Entonces yo creo que en ese sentido la tecnología está ayudando muchísimo en tener procesos vivos casi de consultoría, ¿no? O sea, no pasar de una foto a una película constantemente actualizada. Sí. ¿Me permiten? Yo también creo que el tema de la tecnología, además de enriquecer, como mencionábamos, los datos que podemos disponer y los análisis, creo que también contribuye a la transparencia y al acceso que tenga la ciudadanía a la información. El tener estas plataformas facilita la consulta, ¿cierto? Si se definen ciertos estándares, y eso es una labor importante que tiene que realizarse por parte de las instituciones, y es estandarizar cómo se procesa, cómo se divulga toda esta información. Pero creo que también contribuye a lo que mencionaba Victoria, es que la ciudadanía tenga derecho a eso, que hace parte de los derechos de cuarta generación que se han llamado, y es el derecho a la información. Entonces, creo que también es otro punto, además de enriquecer los análisis técnicos, también contribuye a que haya una mayor participación ciudadana. Es súper interesante porque además en algún punto, no recuerdo en qué entrevista, pero alguien hablaba justo de lo importante que era contar con estudios y con la asesoría técnica, porque un proyecto puede cambiar, no sé, en el lapso en que empieza a construirse una obra, generalmente dura más de un año, una gran obra de movilidad. Entonces, el proyecto se plantea en un inicio con ciertas características, y conforme van pasando los meses se dan cuenta que tal vez en cierto cruce no era viable, no sé, un paso a desnivel, sino que habría que hacerlo elevado, etcétera. Pero todo este asesoramiento y toda la tecnología con la que cuentan, que van checando como lo decían hace un rato, ¿no? La frecuencia de paso de los vehículos, el movimiento de las personas, que se abrieron una nueva universidad, etcétera, cambia toda la afluencia del movimiento y entonces pueden corregir en el camino. Entonces, creo que la tecnología es sin duda una herramienta importante, como lo comentan, y para continuar me gustaría leer algunos comentarios de las personas que nos están siguiendo y que además tienen por ahí al menos un par de comentarios. Gracias a quienes nos están siguiendo en Sonora, también en la Ciudad de México, en Monterrey. Gracias a los que están conectados en Guadalajara, Campeche, Sonora otra vez, Culiacán, Sinaloa. Gracias de verdad a todos por estar dejando sus comentarios. Chicos, a todos los felicitan. Un gran panel es el comentario que hay en general. Y bueno, aquí un comentario dice: si partimos de que la movilidad en el transporte público es un derecho del ciudadano y no le pertenece ni a la autoridad ni al concesionario, ¿sigue vigente pensar que el cliente es el gobierno en turno, o cómo logran lidiar con esta situación? Se los dejo a los cuatro en su experiencia. Yo, si quieres, contesto yo primero y muy rápido, porque además es clave en esto, ¿no?
El cliente final de nuestros proyectos debe ser el usuario del sistema, la persona usuaria del sistema del transporte, la persona usuaria del sistema de movilidad, debe estar en el foco y en el eje de todas las propuestas. Cuando nosotros formulamos los proyectos, deben ser proyectos que maximicen la eficiencia, pero que también generen las condiciones para que exista una transferencia modal hacia los modos de transporte más sustentables. Y en ese sentido, aunque trabajemos para gobierno o que trabajemos para un privado, cuando trabajamos en el ámbito de la movilidad, por supuesto, el cliente final en quien hay que pensar es en el ciudadano. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? Sí, mi parte, de acuerdo. O sea, el gobierno es un intermediario, digamos, para poder materializar esas transformaciones y a mí me parece interesante que se desarrollen cada vez más procesos de presupuesto participativo, donde las mismas comunidades, incluso con esto, pueden eliminar el que sea un político o un gobernante el que define una visión, sino que la misma ciudadanía diga en qué quiere invertir, por ejemplo, un estudio, qué visión quiere. Y en ese sentido creo que, además de que es indiscutible que el cliente último es el usuario de un sistema al que se le transforma la vida, cada vez más puede haber más empoderamiento de esas personas también en la decisión de cómo se hace un estudio, qué estudio se contrata y demás. También sería interesante ir cambiando ese enfoque de que solo es un gobernante o un dirigente el que decide cómo contratar a un consultor y qué hacer con ese estudio. Fer. Bueno, pues sin duda se ha puesto interesante la mesa. Creo que hay un tema que a mí también me surge a raíz de escuchar cómo puedes trabajar, cómo puedes hacer un estudio, cómo pueden acordar cuál proyecto de movilidad o de reestructura de una avenida es mejor para el ciudadano, y se topan con algo que es muy importante, que al ciudadano no le gusta. A veces también cambiar la ideología, ¿sabes? Creemos que la calle nos pertenece porque está enfrente de la puerta de mi casa, y si pasa una ciclovía o si me quieres poner no sé, un tope o alguna estructura, pues ya no. ¿Cómo trabajar la socialización? ¿Cómo juegan ustedes en esa parte tal vez como vínculo entre el gobierno, que tendría que socializar un proyecto, y ustedes acercándoles las herramientas para que sea atractivo este proyecto para el ciudadano? ¿Les parece? Si alguno de ustedes quiere contestar. Yo ahí alzo la mano. La voz en específico a alguien. Pido la mano, solo que no sé si me están escuchando. Se congeló la imagen. Sí, te escuchamos, Víctor. Muchas gracias. En estos últimos, hablo de mi proceso, ¿no? Y creo que me tocó todavía, me está tocando esta conversión de, digamos que la vieja escuela de las consultoras, ¿no? Y la nueva escuela, ¿no? En este proceso de transición. Y un elemento que considero clave es el diálogo participativo, ¿no? Hacer a las personas, a la comunidad, al entorno, partícipe de las obras y de los proyectos. De repente, ya se mencionaba en esta mención que hacía Cristela, de que de repente uno como persona, como una persona más de la ciudad, se encuentra con una obra en construcción de la noche a la mañana y uno se sorprende, y en qué momento me avisaron, en qué momento me contemplaron, y de repente aquí se genera esta oposición. Mucho tiene que ver porque no se le incluyó, o sea, no se le incluyó. Entonces, aquí el proceso de diálogo participativo, abrir estas puertas a la sociedad, debe de ser, mejor dicho, un componente y un elemento que tiene que ir de cajón cuando se contrata a una consultora, decir, es todo este proceso, te hago todo el modelaje, todo el análisis, las superfórmulas, pero también tiene que estar esta parte de lograr socializar el proyecto, la obra o lo que se esté solicitando. En Perú, en Ecuador también, gracias a quienes están también en San Luis Potosí. Y un comentario que hay por aquí, pregunta, que me gustaría dejarla sobre la mesa para ustedes antes de cerrar, ya que mi internet me lo permita, por supuesto. Dice por aquí un comentario. Caray, de repente se nos vinieron muchísimos comentarios, pero bueno, súper felices y agradecidos por eso, por supuesto. Pero ellos nos hablaban justo de la institucionalidad, del valor de la institucionalidad, y justo sobre eso me gustaría preguntar
preguntarles, en un momentito que me lo permita mi celular, mi internet, que creo que ya me falló un poco, preguntarles, chicos, sus comentarios finales antes de que terminemos, de qué les gustaría dejar sobre la mesa, sobre la importancia que tienen justo el trabajo que ustedes realizan y la información que se está generando. Sí, de nuevo empiezo yo aquí en esta pregunta, si quieres, Cristela, para dejar un poco un punto también que me parece muy importante en el trabajo que hacemos. Para nosotros es muy importante que exista un contrapeso técnico cada vez más fuerte y robusto. Es decir, que la persona con la que tengamos interlocución sea una persona, o sea, un técnico de la administración o un técnico exigente que sepa qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿no? Y que también pues exija todos los elementos justificativos que permitan ayudarle a defender un proyecto, ¿no? Entonces, en la medida en que el contrapeso técnico al consultor, y esto aplica también a los proyectos de iniciativa privada en modelo de asociación público-privada, pues en la medida en que estas personas en la administración van siendo más robustas desde el punto de vista técnico, los proyectos van avanzando mejor y van siendo cada vez mejores. Entonces, sí que creo que es muy bueno, como dice Víctor también, que esta nueva oleada de personas que estamos trabajando en todos estos temas, pues también seamos personas que no seamos conformistas y que nos exijamos a nosotros mismos en la parte de la consultoría, pero que también pues, nos exijan los que tenemos como contrapartes para que el trabajo pues, sea lo mejor posible para el ciudadano. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Vamos contigo, Miguel? Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que como consultores también tenemos que entender nuestro papel como ciudadanos. Y en ese sentido, más allá, digamos, de lo que marca un proyecto desde el punto de vista, digamos, contractual y demás, pues tenemos que tener presente esa transformación de la vida como ciudadanos que queremos lograr con nuestros proyectos. Entender, digamos, no solamente desde el punto de vista del consultor, sino las instituciones, de los mismos transportistas, mencionábamos anteriormente, que esto es un proceso de construcción conjunto, colaborativo, donde, digamos, entre las diferentes partes están buscando una solución a una problemática y en ese sentido se debe trabajar de manera mancomunada. Yo creo que esa visión de esfuerzo conjunto, de transformar, digamos, las formas de vida y entendernos como ciudadanos es fundamental a la hora de lograr con éxito proyectos. Muchísimas gracias. Continuamos contigo, Ángel. Sí, gracias. Y yo creo que abonando a lo que comentaba Miguel, tener ese sentido de responsabilidad en que la labor que hacemos de forma conjunta va a tener una trascendencia, un impacto en los años. Entonces, de tener este punto muy, muy claro y trabajarlo tanto como ciudadanos, pero también como actores más, con una responsabilidad mayor, ¿no? En el desarrollo de los proyectos. Perfecto. Y terminamos contigo, Víctor. Gracias. En esta ocasión, desde mi papel como representante de sociedad civil, realmente, más allá de la exigencia que el contratista puede dar, eso se me hace muy, muy interesante, lo quiero subrayar y considero que es algo muy bueno. También está la parte del valor agregado que puedan ofrecer cada una de las consultoras con estos ingredientes que mencionaba con anterioridad. O sea, ofrecer un producto, una consultora con acompañado de un proceso de diálogo participativo. Ahí se mencionó también la parte de co-creación, o sea, que vaya de cajón, que vaya la parte de cómo hoy por hoy las consultoras se están vinculando con estas agendas globales que exige la crisis climática que estamos viviendo. Realmente, cómo este producto que yo te estoy ofreciendo te va a permitir cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, con la nueva agenda urbana, con los acuerdos de París, ¿no? Por hablar cuestiones un tanto a movilidad y de transporte. Entonces, realmente es ese valor agregado que hoy por hoy las consultoras tienen que ofrecer y también ya se mencionaba, o sea, anteponer siempre que en su momento pues todos somos peatones, apostar por ciudades más humanas. Yo cuando salí, mi formación es ingeniería en transporte, literalmente todas mis prácticas eran contar automóviles, ¿no? Esa es la visión y hoy te das cuenta que tienes que construir, diseñar ciudades para personas. Entonces realmente es
que todos nuestros productos tengan esa pieza esencial que en su momento y a lo largo de esta plática ya tuvimos, pues es a quien va dirigido realmente el servicio, la labor de lo que estamos realizando. Gracias. Perfecto, chicos, pues ha sido un gusto contar con ustedes. Para mí, de verdad, una charla muy enriquecedora. Aprendí muchísimo, me quedaron muchas cosas muy claras. Les agradezco el tiempo, el apoyo a Pasajero 7. Gracias a todos los que estuvieron también siguiéndonos en esta transmisión. Y recuerden pasar a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con la información más relevante del día a día, y también pueden descargar nuestra edición digital de Pasajero 7 del mes de noviembre. Fernando. Gracias, Cris. Pues agradecerles en lo personal a cada uno de ustedes que, como dice mi compañera, nos han dejado más claro la importancia del papel que desempeñan, no solamente como profesionales del desarrollo urbano, la movilidad y el transporte, sino desde la ciudadanía, desde la sociedad civil organizada, la importancia que tiene el trabajo que ustedes realizan día con día. Agradezco en especial a Miguel Castillo Rangel. Él es coordinador técnico de proyectos de la Gerencia de Movilidad Urbana y Regional Sudamérica de Cali Mayor, a Alberto Marín, director del Departamento de Movilidad Urbana Sustentable de IDOM en México, a Angelo Raimondi, director de ELCON, y a Víctor Alvarado, coordinador de transporte eficiente del Poder del Consumidor. Gracias a cada uno de ustedes, y por supuesto gracias a la gente que nos sigue semana con semana, porque aún tenemos muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Zapata Camiones Guadalajara, distribuidor autorizado Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz.